Estábamos hablando estos días, haciendo alusión a una investigación, a un trabajo especial, digo, del diario El Mundo de España y del diario El País, de la influencia monumental de Taylor Swift en el mundo de la música, en la economía y en el marketing. Recordábamos cómo, por ejemplo, el diario El Mundo hizo una especie de sondeo con 11 profesores universitarios del mundo a propósito del significado y del impacto de Taylor Swift. Varios de ellos coincidieron en que su literatura es genial. Uno de ellos dijo para ese reporte especial que Taylor Swift podría ganar fácilmente el Premio Nobel de Literatura, como lo ganó en su momento otro cantante. ¿Cómo se llama el único cantante que ha ganado el Premio Nobel de Literatura? Dylan. Bob Dylan. Y también alguien decía, de los consultados por el diario El Mundo de España, que la literatura de Taylor Swift podría compararse con la de Shakespeare, por lo menos con las temáticas que abordaba el gran escritor. En fin, ¿por qué es un fenómeno Taylor Swift? Queremos conocer un poco más del asunto, queremos aprender un poco más, por qué domina de qué manera la escena musical en el mundo entero y por qué se convierte en un fenómeno económico. Nos acompaña el profesor Luis Gabriel Pineda, es investigador de lingüística y literatura de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Profesor Pineda, buenos días, bienvenido a Radio Red, gracias por acompañarnos. Juan Manuel, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a esta conversación. Bueno, quería preguntarle de entrada, ¿usted ha tenido la posibilidad de seguir la obra, la carrera de Taylor Swift? Bueno, por supuesto, porque además, bueno, por más profesor y todo que sea, pues es un artista de mi generación, ¿no? Pues soy ya como contemporáneo en escucha. Y además, uno de mis temas de investigación es la canción popular o las canciones populares, y por supuesto las de Taylor Swift tienen que estar allí, en ese corpus. Perfecto. ¿Por qué se lo pregunté? Porque ya sabiendo que usted tiene a Taylor Swift y su música como uno de sus temas, quisiera trasladarle un par de preguntas de las que el diario El Mundo formuló a los 11 profesores de universidades de Estados Unidos, de Bélgica y de Suiza. Las letras de las canciones de Taylor Swift son de esa naturaleza, son alta literatura. ¿Ella merecería el Premio Nobel de Literatura? ¿Usted está de acuerdo con ello? Hay que tener en cuenta que desde algunos años para acá, el Premio Nobel de Literatura ha explorado otro tipo de textos, ¿no? Un tipo ha ido más allá de la novela. Ya es cierto que evaluaba antes la poesía, pero desde la entrega del premio a Bob Dylan, pues la lírica popular, que es como definiríamos literalmente a las canciones, ha entrado como en esa esfera, digamos que en ese momento oficializó el que la lírica popular pudiera ser considerada como una creación literaria de arte mayor que podría estar allí, ¿no? La canción popular, históricamente en la lengua española, de hecho ha tenido una gran influencia y se ha estudiado lo que le aporta la lengua. La canción popular es un modelo lingüístico de difusión, tiene ese poder de crear narraciones en poco tiempo y con pocas palabras, y teniendo en cuenta esas variables, no es extraño que las letras de las canciones de Taylor Swift tengan esa evaluación, ¿no? Que se sometan a ese juicio de por lo menos considerarse para un premio literario, no que esté cerca de ser entregado, pero que sí puede tener esa calidad de ser reconocido como una pieza literaria con cierto valor. Ok. No es extraño entonces que las letras de las canciones de esta cantante puedan ser consideradas para un premio literario como ese. Otra cosa es que se lo vaya a ganar. ¿En dónde reside en consecuencia la magia de Taylor Swift? ¿Por qué el mundo entero está hablando de ella? ¿Y por qué hay universidades muy prestigiosas en el mundo creando la cátedra Taylor Swift para seguirla y analizarla? Bien, una cosa es el fenómeno literario, por decirlo así de alguna manera, y otra cosa es el fenómeno cultural, que debemos mirarlos de maneras separadas. Pero en cuanto a lo primero, podría decirse que en los últimos 20, 25 años
hemos visto en la canción popular una especie de neorromanticismo. Este movimiento literario del siglo XIX que tenía unas características particulares, sobre todo la exaltación del yo, la exaltación de la historia personal. La canción popular en los últimos años se ha basado en esa exaltación de la historia popular, acompañado de este fenómeno cultural de las redes sociales, de todo lo que es hoy contar historias en primera persona, que es lo que básicamente ha configurado el mundo en los últimos 20 años. En esa exponencia, en esa exaltación de la historia personal, Taylor Swift es una gran exponente porque a la larga sus canciones son eso, sus canciones son una forma de contar su vida personal, sus historias personales, incluso su vida privada, llevarla a canciones de 3, 4, 5, bueno, y hasta 10 minutos. Y esa perspectiva o esa intención neorromántica, si la podemos llamar de alguna manera, es parte de lo que tiene como característica en sus textos. Hay otras cosas interesantes, como un retrato del habla coloquial. Hay varias canciones, como We Are Never Getting Back Together, que básicamente se pueden ver como diálogos cotidianos que tendrían una o dos personas, es un monólogo o diálogo, que retratan perfectamente el habla popular del inglés de Estados Unidos y que de alguna manera, además, valiéndose de eso, puede transmitir una historia. Y luego hay, una defensa de la identidad, de la inclusión y numerosas referencias literarias en varias de sus canciones, ¿no? Cambia el final de Romeo y Julieta en Love Story, juega con la rima de Humpty Dumpty and the Archer, hace como un resumen, o digamos que compone una canción que resume cualquier película adolescente en una sola canción, que es You Belong With Me, incluso referencias a cuentos de hadas en letras como Long Live. Luis Gabriel, este fenómeno más es en la comunidad de habla inglés, de quienes... Angloparlante, ¿no? Angloparlantes, y no sé qué tanto en estos países latinoamericanos, hispanos, se nota ese gran fenómeno además político, porque todos saben la influencia grande que tiene Taylor Swift en los jóvenes, sobre todo en el campo político. En lo político es más claro en Estados Unidos, ni siquiera llega a ser en Europa porque es más que ella, que no creo que tenga gran influencia política, sino más bien que ha tenido ciertas intervenciones para opinar sobre política, no que eso haya cambiado como tal unas elecciones, por decirlo así, ¿no? Es decir, fue más activista John Lennon quizá que Taylor Swift en ese caso. Pero en el caso ya de las referencias de lo literario, por decirlo así, hay que tener en cuenta que vivimos en una época en la que hay más acceso a la segunda lengua, hay más acceso al conocimiento del inglés, ya sea en distintos niveles, ¿no? Digamos, no es un bilingüismo extendido, pero sí un acercamiento al inglés mucho más claro que el que se tenía en los 60 o en los 70, y eso permite que este tipo de canciones, de letras, tengan mayor atención en públicos de otras lenguas. Y lo vimos, de hecho, en Argentina, en Brasil, cuando se presentó allí el Eras Tour, la forma como acudieron todos los fans, acampando durante días para esperar la apertura de los estadios, es decir, porque hay una cercanía más clara con este tipo de canciones por ese mismo crecimiento del conocimiento de las lenguas. Ahora, profesor Luis Gabriel Pineda, otro mérito adicional de Taylor Swift es que es compositora de la gran parte de sus canciones, ¿verdad? Cuando utiliza o acude o hace alusiones a trabajos de otros, además les da el crédito y los retribuye, según veía yo en un documental. Eso es un elemento que la caracteriza a ella de manera superlativa, ¿no? Autora de sus letras y de esos diálogos coloquiales o cotidianos que usted describe. Sí, efectivamente, y ha tenido, digamos, creo yo que uno de los grandes momentos que tuvo como artista que la llevó a ponerse en esa esfera de alta influencia fue ese momento en el que iTunes, cuando lanza nuevos artistas en el año 2014 o 2015, dice que pondría a los nuevos artistas en periodo de prueba durante 3 meses sin pagarles regalías. Y la respuesta de Taylor Swift, que en ese momento ya tenía una influencia en las cifras de reproducción de las aplicaciones que se estaban lanzando en ese momento, lo que dice es que si Apple decide eso, ella retira todo su portafolio de Apple porque no está de acuerdo con esa medida. Y lo que sucede en ese momento es que crece
crecen las suscripciones a Spotify. O sea, el gran momento de ese crecimiento de Spotify tiene mucho que ver con esa decisión de Taylor Swift, y a partir de allí empieza a tener una gran influencia en la industria musical, que está muy relacionada con esa intención que usted muy bien describe, que es de solidarizarse con los demás artistas. Eso es básicamente uno de los valores que ha ayudado a posicionarse tanto con los fans como con el resto de la industria musical, y por supuesto que la lleva, eso unido a muchas cosas, pero ese es uno de esos grandes hitos que la lleva a donde está en términos de influencia, por decirlo así. Ahora, otra arista muy importante, el estremecimiento económico que produce la llegada de Taylor Swift al lugar a donde va a ofrecer el concierto. Se habla de un crecimiento de la economía, que se mueve evidentemente el comercio, por decirlo así. Es un fenómeno sin igual, ¿no? Supera, triplica, quintuplica actuaciones de grandes artistas que incluso han roto récords en el pasado. Veía que la prensa recordaba hoy cómo los conciertos pueden triplicar en cuanto a ingresos a varios de los de Bruce Springsteen y otros artistas de la misma naturaleza. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno económico? Pues eso es sorprendente. Yo también estaba mirando algunos informes de The Economist, por ejemplo, o de Financial Times, del que más o menos calculan un rubro de $50 millones de consumos conexos en las ciudades en las que se presenta el Eras Tour diariamente. Es decir, que hay un impacto directo en el Producto Interno Bruto de esas localidades a las que llega, que tiene que ver con gastos hoteleros, de turismo, de comidas, de compras, visitas. La gente no solo va al Eras Tour, sino que genera otro tipo de consumos en esas ciudades donde se presenta el artista, y eso hace que la economía se mueva, ¿no? No sé si eso puede ser comparable, por ejemplo, casi con el nivel de una fiesta popular, como de un carnaval. E incluso creería que un carnaval no llega incluso a generar esa cifra de consumo conexo de $50 millones. Pero, es decir, eso nos da una idea de la magnitud que tiene ya en ese ámbito cultural, que es sorprendente, es único en la historia. También es un momento en el que hay más población, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? En este momento vivimos en lo que se llama el antropoceno, que es la era en la que la población llegó al punto máximo, y eso hace que, pues, por supuesto, los eventos sean más grandes. Claro. También la necesidad actual de las personas de vivir la experiencia antes que verla. Es decir, en un momento de la historia se valoraba más ver los videos, escuchar la música. Ahora se valora más estar en el concierto y decir que estoy en el concierto en el momento en el que estoy, ¿no? Las transmisiones en vivo, en redes sociales y demás, las fotos, las selfies. Entonces, eso hace que se genere, por supuesto, ese movimiento masivo que hace que tenga este tipo de impactos. Entonces, es producto de su época también, pero no por eso hay que desconocerlo. Es decir, cada artista se debe a su época, y pues esta es en la que por supuesto domina Taylor Swift. También se habla de que es un fenómeno del marketing, definitivamente, una maestra, genio del marketing, dicen de Taylor Swift. ¿Quién se le aproxima hoy por hoy a Taylor Swift? Porque también Karol G, bueno, en sus conciertos aquí han sido monumentales. Ella ha logrado un impacto económico, se hablaba de $11 millones de impacto económico en sus conciertos en Medellín. No sé si Shakira, en fin, pero alguien, ¿quién sigue los pasos de Taylor Swift hoy en día a la luz de lo que usted ha estudiado? Bueno, es muy difícil decirlo, porque además, a ver, si comparamos en términos de montaje, claro que ahí estaría Karol G siguiendo esos pasos. De hecho, es la primera artista latina, ¿no?, que logra una posición en el top 100 de canciones, con una canción originalmente escrita en español, que eso también es un hito histórico. Pero que haya una artista capaz de tener esa influencia tanto en los conciertos, de mover la cantidad de población que mueve, es que, por ejemplo, el Eras Tour, cuando se estrena en cine, llega a tener más venta de boletería que Barbie, que fue el récord del año en cine en varias ciudades de los Estados Unidos y en el mundo. No hay artistas que estén tan cerca de lograr eso.
que tiene que ver mucho con la autenticidad, los valores que ella misma promueve, el hecho de que se haya dedicado netamente a la música y no tenga ningún otro producto conexo, es decir, no tiene marca de ropa, no tiene marca de perfume. Sí ha hecho campañas publicitarias para otras marcas, pero no lanzan productos propios. Entonces es muy difícil ver que haya un artista en ese camino en este momento. Quizás sea más claro en los próximos años, viendo cómo evolucionan Billie Eilish o Olivia Rodrigo, pero de momento es que Taylor Swift mueve lo que puede mover un gran festival ella sola. Así que es muy difícil llegar a esa misma medida. Profesor, usted es investigador de lingüística y literatura de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. ¿Usted cree que tarde o temprano las universidades colombianas van a tener que hacer, si es que no lo hacen ya, la apertura hacia el fenómeno Taylor Swift? Me explico. Hay varias universidades que ya tienen una cátedra Taylor Swift y la están estudiando y tienen investigadores muy reputados haciendo lo propio. ¿Eso va a tener que hacerse aquí en Colombia por virtud, digamos, del fenómeno como tal, global, que significa esta cantante? Bueno, realmente no lo sé, aunque a raíz de esta llamada yo mismo lo estaba pensando, si valdría la pena abrir un curso, ¿no?, extemporáneo, un curso extra de lírica popular enfocado en Taylor Swift. Es curioso que en el estudio de la lengua española no se le ha dado tanta importancia a la lírica popular. Ramón Menéndez Pidal hizo algunos estudios de la lírica popular hispánica en algún momento, de todas las canciones populares que se fueron formando en el español del siglo XVII para acá, pero posteriormente a eso ha habido muy pocos autores, muy pocos estudios lingüísticos académicos enfocados en explorar la lírica popular. Con esto quiero decir que la tradición hispanoamericana en ese tipo de estudios no ha sido la más disciplinada ni la más atractiva para los académicos. Sí se han dado estudios culturales, en las universidades colombianas hay muchos cursos, materias selectivas sobre historia del rock, historia del pop, etcétera. Hasta ahora no enfocados en una sola artista, pero creería que no estamos lejos de que llegue a los pensum, teniendo en cuenta que a Taylor Swift ya la están estudiando en Stanford, ya la están estudiando en Harvard y en universidades europeas, sería alguna universidad de Bélgica que tiene una cátedra. Podría ser, pero pareciera que por ahora no es tan atractivo en nuestro ámbito ese tipo de estudios, donde creía que no estamos lejos de tenerlos. Profesor y oyentes de Radio Red, este artículo, bueno, espere, busco el original, que se titula Taylor Swift, la poeta de una generación. Si Bob Dylan ganó el Nobel, ella también puede. Universidades de todo el mundo incluyen a Taylor Swift en sus programas de literatura, musicología o negocios. Hablamos con 11 profesores que analizan sus fortalezas, virtudes y hallazgos. Mire esta frase que le ofrece una profesora de la Universidad de Texas a los periodistas del diario El Mundo. Ella es la profesora Elizabeth Scala, de literatura e historia medieval en la Universidad de Texas. Dice: enseño a estudiantes de primer curso a desmontar la poesía y a pensar en sus diferentes partes y cómo se relacionan en estructuras complejas, y para ello uso las canciones de Taylor Swift. Y además dice, para ellos es algo inesperado y divertido, y así aprenden técnicas que después pueden aplicar a Shakespeare. ¿Perdón, a Shakespeare?, le dicen los periodistas del Mundo, y esa profesora responde, así es. Si tuviera que vincular el estilo de escritura de Taylor Swift con el de un autor, sería Shakespeare. Él creaba 100 personajes y los hacía sonar increíblemente distintos, sin dejar de ser él mismo. Y eso es lo que hace hoy Taylor Swift. Es como una dramaturga, construye personajes y situaciones que parten de sus propias experiencias. Bueno, esa es la primera, ¿verdad? Hay otra profesora de la Trinity University de San Antonio. Esta profesora se llama Betsy Winakur Tonti Flafol, doctora en literatura. Ella es la que dice, si Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, Taylor Swift también puede hacerlo. A mis amigos, a mis alumnos, les digo todo el rato,
que la radio es donde la mayoría de la gente encuentra hoy la poesía. Algunos músicos son particularmente excelentes y Taylor Swift está en esa categoría. Se ha convertido en la voz de una generación igual que Bob Dylan lo fue en su momento. Otra profesora consultada por el diario de la Universidad Queen Mary de Londres, se llama Cleo Doyle, la profe. Comillas, me recuerda Taylor Swift a Bob Dylan, porque también es una cantautora con una densa imaginación y cuyas letras son leídas y analizadas por muchas personas. Andrew Childs, de la Universidad Suiza de Basilea. Ya con esto termino porque me vuelvo interminable. Sus letras merecen la atención profunda de la crítica literaria. Su escritura se ha enriquecido y se ha hecho cada vez más poderosa durante sus 18 años de carrera y seguirá creciendo aún más en el futuro. ¡Qué fenómeno, profesor! Pues muchas gracias de verdad por darnos sus luces desde la óptica de su investigación en lingüística y en literatura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, pero indudablemente vamos a tener que detenernos mucho más que en la anécdota sobre lo que ocurre alrededor de esta cantante, ¿no? Por supuesto, yo creo que los textos son testimonio de una época, retratan lo que muchas personas pueden estar afrontando, tanto en experiencias personales como en experiencias, digamos, amorosas, de trabajo, etcétera, y que aunque se empieza a tener en cuenta como un material didáctico para explorar después otras literaturas, luego termina valorándose por la obra en sí misma y puede llegar a tener ese tipo de impacto y a la larga se logra ver que eso que todos estos profesores también están diciendo, pues tiene mucho de verdad. Profesor Luis Gabriel, gracias por su tiempo, bienvenido siempre, es usted muy amable. A ustedes muchas gracias. Luis Gabriel Pineda.